Sí, bueno, ustedes han visto en el programa que tenemos actividad de clausura del meeting una sesión de discusión. Bueno, las presentaciones que hemos oído de Luis, de Claudio, de Franklin, nos sirven como una muy buena introducción, me parece, para la naturaleza de la discusión que vamos a tener, pero Eddie me está sugiriendo que quizás hayan consultas específicas o comentarios específicos para las tres presentaciones que hemos oído, así que quizás podemos dedicar un tiempo a... Las podemos considerar las tres al mismo tiempo, ¿no? Pienso que tenemos que considerar relaciones horizontales, como dijimos al principio, entre los países de América Latina y por separado las relaciones verticales con otros países como Europa o Estados Unidos, y que eso es el propósito fundamental de lo que estamos ahora. Así que podemos hablar de una o de otra. Tenemos la Amazonia como una cosa horizontal que muy buena. Tenemos el rol de Estados Unidos, que es insignificante en este momento. Así que el doctor Varale y yo fuimos a Inglaterra con becas del British Council desde Sudamérica, no éramos nada, y venían los ingleses y nos daban becas para ir a estudiar ahí, del buen corazón que tenían, y becas pequeñísimas, y acá estamos lo más bien. Y para mi modo de ver, el gran valor de ACAL es que es hecho por científicos, para científicos, por el bien de científicos, por el bien público, y no tiene nada que ver con los gobiernos. No es que está mal influenciar los gobiernos, pero tenemos que ser independientes de los gobiernos, y por eso una cosa independiente, en realidad la Iglesia Católica, a través de Carlos Chagas, que tomó una posición de poder importante y volvió esto que por 35 años ha funcionado en América Latina, tenemos que nosotros actuar independientemente y ver de los gobiernos, sacar lo que se pueda, pero tenemos que transmitir de alguna forma que la ciencia es una parte integral del desarrollo de América Latina. Y no va a haber ningún desarrollo sin ciencia. Y estamos en esta revolución tecnológica donde hay que transformar todo. Tal forma que yo quisiera hablar de cosas prácticas, de cómo ven los que están aquí, qué podemos mejorar en forma directa. A ver. Yo quiero, perdonen si me permiten, tengo que pedir la palabra de Salvador también. Quisiera decirles lo siguiente. Todas las reuniones de esta academia finalizan con una declaración, con un statement, lo llamamos así, que tiene dos propósitos. En primer lugar, sirve como evaluación, como análisis de los progresos científicos que se han tenido en el área de la reunión, pero tenemos también la aspiración de que, dado que este statement se da a conocer a través del Internet y a través de todos los medios que se puedan, de que las declaraciones tengan o sirvan de inspiración para políticas públicas en los distintos países o en los organismos internacionales que toman decisiones. Nos parece a nosotros que, dada la historia de la academia, el respeto que se le tiene, el prestigio de la Academia Pontificia de Ciencias, puede ser un buen referente, ¿no?, para que organismos internacionales y los gobiernos de los países puedan saber qué está diciendo, no vamos a decir la Academia de Ciencias, pero qué está diciendo el grupo de científicos que se reunió y que tiene el respaldo de la Academia de Ciencias. Temas, por ejemplo, como células madre, hemos tenido 2 reuniones sobre células madre, como los transgénicos, también hemos tenido 2 reuniones sobre transgénicos, han producido sus respectivas declaraciones, tenemos la esperanza de que hayan servido como referencia, como inspiración a instancias de tomas de decisiones. Bueno, en este caso es biología celular, no es un tema polémico. La idea de hacer biología celular era quizás a través de las presentaciones que tuviéramos una evaluación, un assessment, ¿no es cierto?, de lo que está pasando en biología celular en nuestro continente. Queríamos a través de este congreso o de este meeting dar un impulso a la CAL. Entonces, vamos a hacer una declaración, y Eddie me ha dado esa responsabilidad a mí, así que necesito el input de ustedes, donde ciertamente va a haber una introducción, va a haber un análisis de la ciencia que hubo, pero van a también haber recomendaciones.
Así que yo creo que nos tenemos que centrar en ese último aspecto, y por eso decía que las presentaciones de Luis, de Claudio y de Franklin nos sirven como muy buena introducción a la discusión. También anunció Eddie en un comienzo, en su primera intervención, cuando inauguró este meeting, que me mencionó a mí porque dijo van a tener que enviarle algo a Rafael. No sé, probablemente vamos a llegar a esa conclusión después, porque la pregunta es cómo absorbo yo todas las ideas para hacer el statement, ¿no? Eddie me va a ayudar con la parte propiamente científica. Ya volveremos después a la necesidad de enviar o no un mail. Pero en fin, en eso estamos. Queremos hacer una declaración en idiomas inglés, español y portugués, sin perjuicio que la traduzcamos a otros idiomas. La de los GMOs está traducida a ¿cuántos idiomas, Marcelo? Como a 20, ¿no? Chino, árabe, en fin. Así que repartimos nuestras conclusiones al mundo, ¿no? No se van a quedar en esta pieza, eso es lo que nos debe motivar. Bueno, en ese contexto entonces seguimos opinando y, perdón, Salvador me había pedido la palabra y después Rafael. Yo quisiera hacer varios comentarios. El primero es que estoy muy agradecido de estar aquí, tener la oportunidad de discutir con los científicos latinoamericanos que viven en América Latina. Yo me he beneficiado durante muchísimos años de vivir en un país donde se invierte en ciencia y en tecnología en serio, donde hay un proyecto nacional de desarrollo de ciencia y de tecnología, y he recibido todos los beneficios de esa actitud. De tal manera que cuando vengo a América Latina, lo que me sorprende y me ha sorprendido esta vez, como muchas otras veces, es lo que los científicos latinoamericanos logran hacer con los recursos que tienen, que son ínfimos, en condiciones de trabajo muy difíciles, y que por inversión, por dólar de inversión en América Latina, la ciencia es exitosa tremendamente. Y quisiera decir eso porque lo siento y porque lo he visto muchas veces. Pero creo que lo que decía Claudio con respecto a los científicos en el exterior es una idea práctica correcta. La CAL debería de empezar a ver seriamente que los científicos latinoamericanos están en América Latina y están afuera también, y tienen una posibilidad enorme de contribuir si se crean las condiciones para que contribuyan. Eso me recuerda a principios de los años 90, fines de los años 80, estuve por primera vez invitado por la Academia de Ciencia de China, un país que está seriamente interesado en su desarrollo científico-técnico, y la persona que me atendía me contó lo que estaban haciendo con respecto a los científicos chinos que estaban en el exterior. Y le dije, entonces ustedes nunca han tenido fuga de cerebros. No, me dijo, nosotros estábamos incubando los cerebros en el extranjero. Y lo que han hecho, no solo China, sino que India y el otro de los países exitosos, por ejemplo el sudeste asiático, es hacer uso del potencial de la diáspora científica que está conectada con el país. Y yo creo que eso debería ser visto como una de las cosas que vale la pena hacerse y que tiene potencial no solo de sinergismo científico, sino en casos como en la India, por ejemplo, de potencial de inversión económica por científicos exitosos que han hecho trabajo translacional. Y eso habría que estudiarlo en detalle para efectivamente tener el beneficio que se puede obtener de eso. A mí me preocupa mucho, y acabo de estar viendo las cifras, de que América Latina sigue invirtiendo una cantidad ínfima del Producto Territorial Bruto en investigación. Entre el año 2000 y el año 2017, el porcentaje de inversión poco se ha movido del 0.8% de inversión del Producto Territorial Bruto. Y es muy difícil pedir que se pueda hacer más y que se pueda contribuir a esos objetivos importantes que se han señalado aquí, mundiales, cuando no se tienen los recursos y la infraestructura, y cuando no hay un proyecto
de desarrollo nacional que incorpore la ciencia y la tecnología como parte importante del desarrollo. Si eso sigue así y no logramos hacer el Apollo Project de los científicos, yo creo que el Apollo Project de los científicos en América Latina es lograr convencer a los políticos de que inviertan en ciencia y tecnología. El talento existe, lo que no existe son las condiciones de trabajo. Y digo que si no se hace eso, la contribución de América Latina a la resolución de los problemas globales que necesitan ciencia y tecnología para ser resueltos va a ser muy poca. Y América Latina se va a quedar por tercera o cuarta vez sin participar en la revolución científico-técnica que está pasando ahora. Ya nos perdimos varias revoluciones científico-técnicas y estamos en el comienzo de otra, en la cual había seriamente que considerar qué es lo que se va a contribuir. Y estamos además con el problema del planeta, que está urgido de que se resuelvan los problemas. De tal manera que hay necesidad no solo de inversión, sino de un proyecto de desarrollo que incorpore dentro de sí las consideraciones de desarrollo científico-técnico. Si no, lo que nos pedía el compañero, que nos interesemos por la ciencia. Yo estoy completamente de acuerdo que todos deberíamos de estar pensando en cuál es la parte que puede ser translacional de lo que estamos haciendo. Pero se queda como un objetivo individual, de acción individual, que no mueve mucho. Habría que juntar masa crítica nacional y masa crítica científica latinoamericana para que se encargue de ver efectivamente cuál es la contribución que se puede hacer eso. Si no se hace así, creo que vamos a seguir no solo en la situación que hemos estado, sino que vamos a seguir a través de esfuerzos individuales, nunca cambiando cualitativamente lo que se tiene que cambiar para que América Latina efectivamente realice el potencial científico que tiene y podamos efectivamente hacer uso del talento que tenemos para tener un impacto internacional que Latinoamérica merece tener. A ver, Rafael, ¿por qué no partes tú? Porque tú... Perdón. A partir, Rafael. Y después, ya. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Voy a ser muy breve, pero siento la necesidad de hablar en nombre de la Academia también Nacional de Ciencias del Uruguay, que me toca presidir desde hace un año. Entonces celebro la presencia del presidente de la Academia Brasilera de Ciencias, la cual me ha honrado como miembro asociado correspondiente hace unos años, y por supuesto el presidente de la Academia Latinoamericana de Ciencias. Solamente para comentarles que nuestra academia, que es muy joven, pero realmente se ha consolidado con un equipo de científicos muy buenos, ha visto con muy buenos ojos la potenciación de lo que es la Academia de Ciencias de América Latina, y hemos trabajado en la dirección que nos han indicado su liderazgo a través del doctor Bifano y también de Robertis en cuanto a tratar de proponer científicos de renombre para la Academia de Ciencias de América Latina en las áreas que estábamos deficitarios. Eso lo hemos hecho y desde la Academia de Ciencias del Uruguay el análisis que se ha hecho que lo mejor que tiene la Academia Latinoamericana de Ciencias es la gente, reforzando el concepto que el doctor Bifano dio. Entonces creo que esa es una dirección muy buena. Creo que el personal que es científico que se está incorporando es de alto nivel y que eso nos va a ayudar a todos. Sobre los datos que daba el profesor Davidovic sobre el número de científicos, quería comentar que Uruguay, posterior a la dictadura militar, contaba con un plantel de científicos muy pequeño y que en un esfuerzo planificado, el año pasado cumplió 30 años y así lo festejamos. Obviamente en aquella época yo era estudiante, así que vi la película estos 30 años,
El número de científicos profesionales categorizados con estándares internacionales por el Sistema Nacional de Investigadores se multiplicó por un factor de 50. Es decir, se pasó de 36 científicos profesionales, ya que la dictadura había desmantelado el sistema científico, a un número de científicos profesionales que somos 1.800 en todas las áreas del conocimiento y que reciben un pequeño estímulo económico mensual y que son reevaluados cada 3 o 4 años por 3 capas diferentes de evaluación. O sea que se ha apuntado a la calidad y el sistema uruguayo apunta a la calidad y no a la cantidad. Eso es un elemento que estamos tratando de potenciar desde nuestra academia y desde el sistema científico y tecnológico. Por lo menos en la escala que tiene Uruguay, la calidad nos puede diferenciar y no la cantidad. Quizás para otros países de Latinoamérica el escenario no sea el mismo, pero ese es el escenario de un país pequeño que tiene 3,5 millones de personas, con lo cual el número por millón de habitantes de científicos categorizados son 600. Ante la pregunta de cuántos científicos necesitamos, es una pregunta que es difícil de contestar porque depende del modelo de desarrollo nacional, como bien lo ha dicho Salvador. Es decir, si uno tiene una producción de material altamente calificado, pero del otro lado las instituciones públicas, las instituciones privadas no lo captan, lo que estamos formando es casi exclusivamente gente para la emigración. Entonces, creo que el discurso desde las academias, y en ese caso la Academia Nacional de Ciencias lo ha hecho, es tratar de ir hacia un modelo de desarrollo nacional donde temas que tienen que ver con las instituciones del Estado, con los problemas nacionales, regionales, se han abordado con un aspecto científico. Hoy comenté lo que ha sido la transformación de la energía en Uruguay, del modelo de desarrollo y sustentabilidad energética, que es un ejemplo altísimamente exitoso. En 7 años se logró que Uruguay pase a ser un país 100% autosustentable en energía, a través de una acción de un científico en particular que se metió a trabajar a nivel gubernamental y que en 7 años dio vuelta a la matriz energética nacional, que hoy depende de lo hidroeléctrico, de lo eólico y luego de lo que las industrias madereras forman como biomasa, de forma que ya el uso de combustibles fósiles en Uruguay prácticamente es historia y estamos transformándose en un aspecto que tiene que ver con el uso de vehículos eléctricos. O sea que hay una parte que está funcionando y hay muchas otras que no están funcionando suficientemente bien. Para ir redondeando, firmamos en 2014 y 2015 un compromiso con el actual presidente de la República, que está por segunda vez y es un hombre que, así como lo define su partido, es un partido progresista, de una izquierda nacional, pro ciencia, pero sin embargo, y pese a las buenas intenciones, el PBI nuestro, que en el documento firmado por Tabaré Vázquez y por nosotros, se expandiría de un 0,4 al 1% en el quinquenio, lo que ha pasado es que como el PBI de Uruguay creció y la inversión en ciencia se mantuvo estable, es que pasamos de 0,38 a 0,35. Con lo cual, también quiere decir que muchas veces las intenciones, inclusive las firmadas, no terminan materializándose y el trabajo es inmenso y genera mucha frustración en el camino, pero bueno, es la única forma es seguir insistiendo. Entonces, en ese sentido, creo que desde la comunidad científica tenemos mucho trabajo para hacer, para seguir convenciendo. Creo que a nivel de América Latina tenemos que generar una corriente que permita algunos proyectos de carácter internacional que hoy no están arriba de la mesa. A través de FOSEM tratamos que algunos proyectos científicos Mercosur fueran apoyados a una escala real de equipamiento, de infraestructura, no a una escala solo de movilidad. Y también fue muy difícil trabajar con los países, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, en aquel momento éramos los 4, si bien los países a nivel individual expresaban su interés, luego en las cumbres del Mercosur la agenda pasaba por arriba de la ciencia y nunca llegó el momento de utilizar alguno de los fondos de convergencia estructural a proyectos de investigación. Así que ahí tenemos un trabajo muy grande para hacer en el Cono Sur que puede expandirse al resto de América. Yo en lo personal creí que Brasil iba a liderar como gobierno ese proceso, pero luego vino el problema político y económico. Yo creo que hay una falta de liderazgo de algunos de los países más pujantes de América Latina que tienen que ayudar al resto. Es muy difícil desde Uruguay liderarlo desde el punto de vista económico, poner dinero real para generar redes, pero creo que eso se necesita. Esas son medidas que... Es decir, acá necesitamos un poco más de financiación, necesitamos proyectos como los europeos de redes, quizás a una escala más chica, pero con dinero real, y
Y bueno, ese tema de liderazgo lo veo como un problema. Creo que las acciones a nivel de los países individuales no alcanzan y quizás las declaraciones finales que planteaba Rafael Vicuña, documentos que sean más abarcativos, quizás sean algo que sensibilice mejor a nuestros gobiernos. Creo que tenemos una larga batalla para dar y que es independiente de los partidos políticos que están en el gobierno. Puede ser de derecha, de centro, de izquierda, pero esa sensibilidad cultural nos está faltando todavía. Gracias. Y gracias a la Academia Pontificia por haber dado este espacio a la ciencia latinoamericana. Bueno, creo que es muy pertinente, y sobre todo después del comentario del profesor Moncada, sobre lo que le dijeron los chinos, en que mandan cerebros a incubarlos a Estados Unidos para luego regresarlos. Y de alguna manera, algo que ha pasado muy interesantemente desde los 90s, es el programa de Latin American Fellows, Pew Latin American Fellows, el programa que tiene la Pew, en el que investigadores jóvenes se van a hacer un postdoctorado a Estados Unidos. Yo fui un caso, también aquí hay otros ejemplos, financiados por la Pew, y que el principal motivo y cómo lo pensaron la presidenta Rebecca Rimmel y Thorsten Wiesel, que era el director del programa, que el principal objetivo es que se fueran a entrenar y que terminar su formación como investigadores en buenos laboratorios de primer nivel en Estados Unidos, y que el objetivo final es que estos investigadores regresen a sus países, lo cual se ha cumplido de una manera muy exitosa, y está teniendo un alto impacto, ¿sí? Parte de los estímulos para el regreso de los investigadores latinoamericanos que han hecho su postdoctorado en Estados Unidos para que regresen y se instalen como investigadores independientes desarrollando una línea propia de investigación, es que la Pew, además del salario que paga para la estancia postdoctoral, da dinero, alrededor de 35,000, 40,000 dólares, no recuerdo cuánto es exactamente, para comprar equipo y establecerse en el país del cual el investigador es originario. Y tienen realmente números muy interesantes que me gustaría resaltar algunos, ¿no? Por ejemplo, han sido, y realmente les invito a que lean el statement sobre el programa que escribieron Cara Coleman y Rebecca Rimmel, que está ahí entre los documentos que están en la mesa, es que se han formado 262 Pew Fellows en Biomedical Sciences desde que inició el programa hace 26 años. Y de estos, más del 70% han regresado a su país y ahora son líderes de investigación en los diferentes campos. Y de hecho, ha sido como formar una especie de sociedad, porque todos tenemos contacto constantemente. No importa que yo esté en México, conozco muy bien cuáles son mis colegas, algunos de los colegas, sobre todo los más cercanos en cuanto al tipo de investigación que hacemos en Chile, en Argentina, en Brasil y en otros países también de Latinoamérica. Algo que ha pasado es que algunos países no mandan propuestas, ¿no? Los países que tienen menos tradición científica o que han tenido más problemas, como países de Centroamérica y algunos otros países de Sudamérica, no han podido o no han aplicado jóvenes investigadores en ese campo. Y algo que me llama mucho la atención también es que de los investigadores que hemos regresado a nuestros países en Latinoamérica, se han producido casi 2.400 artículos de investigación en revistas importantes, ¿no? Entonces, sí está teniendo un impacto también. Se han formado en estos investigadores casi 1.500 individuos, ya sea como técnicos, postdocs o estudiantes de doctorado. Y entonces, esto es un muy buen ejemplo para ver cómo, si hubiera iniciativas, además de la Pew, para incubar a los cerebros en los lugares de primer nivel y regresarlos a sus países, sería extraordinario si hubiera más apoyo, ¿no? Y por ejemplo, también hay el caso de Argentina, que me llama mucho la atención, que está en este documento, es que Argentina, junto con la Pew, ha establecido relaciones con algunas fundaciones filantrópicas de Argentina, como son la Fundación Bunge y la Born Foundation Williams, que ayudan también a recuperar a esos investigadores, ayudándolos también, dándoles incentivos económicos para que se instalen. Eso hace falta. Y también hace falta que haya una mayor inversión en ciencia fundamental, porque al final de cuentas la ciencia fundamental es la base para cualquier aspecto
mercado, y si no se consolida la ciencia fundamental, la ciencia básica en Latinoamérica, ¿de qué va a servir que tengamos técnicos que puedan usar tecnologías que son importadas? Y se necesita la base para que los científicos jóvenes se formen en la ciencia básica, porque es la que les abre el panorama realmente más amplio de cómo abordar problemas y cómo contestar las preguntas, ¿no? Entonces, es una recomendación que también hace este documento y que realmente los invito a que lo lean. Y yo de plano lo voy a repartir en México con las personas que conozco que están en política científica en el país, porque realmente es muy bueno y es un buen incentivo para tomar ideas de aquí y que recordarles lo importante que es apoyar la investigación y que algunas fundaciones como la Pew están apoyándolo y que no es una fundación latinoamericana, es de Estados Unidos. Gracias, Mario, por mencionar esa declaración. La han visto todos porque está ahí en la mesa y tenemos pensado agregarla como apéndice a nuestro statement. Steven. Eu acho que todos nós sabemos da importância da ciência, mas acho que qualquer projeto de desenvolvimento e de mais investimento depende de diálogo maior com a classe política. E nesse sentido, e também não temos evidence decision making ou science advice muito estabelecido em países de Latinoamérica para algum tipo de ajuda para os governos. Então, eu acho que a CAUL da Academia Pontifícia poderia funcionar como locais de diálogo maior entre a classe política e os científicos. Estive no Chile há pouco tempo e acompanhei uma iniciativa interessante, que é laboratório onde os políticos, classe política e também celebridades, atores e empresários vão para saber como é fazer ciência. Me pareceu uma iniciativa simples, mas muito interessante, que tem impacto na maneira como os políticos veem a ciência. O Brasil está num descompasso muito grande em relação ao investimento em ciência. Metade do investimento está sendo cortado. Então, uma proposta prática que poderíamos fazer, mais especificamente no Vaticano, baseada na força do Vaticano, da importância para a Latinoamérica, para o Brasil, seria uma carta breve, curta, para o presidente do Brasil, comentando a preocupação com a importância de investimento em ciência. Eu acho que isso teria impacto muito grande para o presidente, porque muitas vezes não temos muito diálogo com a classe política. Tem muitos esforços da Academia Brasileira de Ciência, mas eu acho que se o Vaticano mandasse, baseado nessa... É diferente do documento da reunião, que acho uma coisa mais completa, mas uma carta breve para o presidente do Brasil sobre a importância da ciência. Acho que teria impacto muito grande, justamente no momento em que está se discutindo com as eleições que estão para acontecer em Brasil no próximo ano. Essa seria mais minha proposta curta para o Vaticano. Monseñor, ¿quiere opinar sobre esa idea? Yo no soy el Vaticano, soy solamente el canciller de la Academia de las Ciencias, pero me parece una idea brillante, no solo al gobierno brasileño, sino también al gobierno argentino y así a los otros, por de pronto a todos los gobiernos de los que han participado aquí. No sé si la firmará el Papa, no sé, pero sería bueno también. ¿Y sería algo que tendríamos que hacer a través del Departamento de Estado? ¿O? En un encuentro que hemos tenido de los jueces, especialmente para la idea que él nos pidió, que nos ocupemos de la nueva forma de esclavitud, trabajo forzado, prostitución y venta de órganos, dijo que la Iglesia se tenía que ocupar de la gran política, porque si Pablo VI decía que la política era la forma más alta de la caridad, naturalmente la Iglesia también la tenía que hacer. Así que yo creo que a lo mejor la hace. Bueno, en fin, no sé si lo firmará el Papa, quién lo firmará, pero ya es importante que lo firme el presidente de la Academia. Yo también lo puedo firmar, no tengo ningún inconveniente. Bueno, muchas gracias por esa entusiasta recepción de la idea. Gracias, Steven. Vanderlei. Una cosa que la Academia de las Ciencias, en el periodo de la Guerra Fría,
a pedido del Papa, Juan Pablo II, hizo un documento que a pedido del Papa los académicos llevaron a todos los gobernantes, todos los más importantes, creo que a todos prácticamente. Y acá tenemos fotos cuando fueron a ver a la reina de Inglaterra y cuando fueron a ver al presidente de Estados Unidos, donde decía que una guerra nuclear era la destrucción de la vida en el planeta. Así que eso no sé cuánto sirvió, pero se hizo. Okay. I think I'm going to speak in English because I want to make sure I know what I'm speaking. First, you see, I think everything we do is good, and everything that we do not do, we will be missing. So writing letters, doing all kinds of things is important, but will not solve the problem. Since I was very young, I decided to be scientist. Everybody tell me in Brazil, what are you going to do? You know, their idea of scientist was wrong. And then I went to Boston, to MIT. And then I decided to return. And when I returned, everybody said, it's impossible to do here what you are doing there. And, well, if I listen to that people, I will not be here today. I will be in Boston, or maybe some other place, I don't know. So I think, you know, we know that the situation is not changing in short time. We need more money. And this, I hear this since I was young in science. We need more money, we need more money. Of course we need more money. That's a big issue. But you think we're going to have more money? We're going to write, you know, there is a letter that was sent to our president a few weeks ago with 25 Nobel Prizes signing. He did not respond. Everybody's saying the dangers of cutting financing of science, all this is dangerous, and we're going to do more letters, and this is not going to happen. You know, I think we should be a little more pragmatic. We should, you know, football, we used to be good in football. Latin America used to be good in football. Maybe not anymore, but we used to be good. We needed to footballize the science. Science has to be something that people like it is in other places, or what? You know, where in United States, maybe not anymore, but I remember when I studied there, I went to Toys R Us. There was a whole corridor of scientific instruments. Now only games, but you're going to pay that too, right, in the United States. So we need to be a little more pragmatic. We needed to transform science in something that people like. Young kids, you know, everything is education. I keep hearing my senator in Brazil, education, education, education. They do nothing. That's something that we have to start. If we don't have a lot of money, we start small. But we know how important is initiatives in education. So I think we should launch footballizing science, which means each school should be doing, each corner should be thinking about. We should distribute in the places that they sell magazines and newspaper, tiny little things about science. One day we did this in Brazil, Luis knows about. There was a program that sells kits for young, you remember? And that was a big difference. If you see the generation of scientists, 20 years after that is like a step. So I think we need to be a little more pragmatic. I think writing letters is necessary, but not going to change. We should go home and start to work towards what we believe. We have enough people. You know, we should do something. And 2022, IUPAP, together with UNESCO, is launching as the International Year of Science for Development. You know what you should do? We should go there. I already proposed, and I think it's accepted, because 2022 is the 200th anniversary of our independence that never came.
We're still not independent. And you know why? Because we don't have science. To be independent, we need science and education. So I think, to be more pragmatic, I think we should join UNESCO, we should join IUPAPA, IUPAC, and all those international unions and say, look, let's make the inauguration in Latin America, let's make a big noise, let's do something about that. Because you see, if we're going to ask our government to invest more, I don't think we'll be waiting a little bit too long. You know, I'm doing, believe me, I'm doing all kinds of things. I even dance with the wife of the owner of the Bank of Brazil to provide money for my research. I do all kinds of things. I'm surviving, and many others are surviving. Otherwise, we are not publishing all the papers we saw. Rafael, where are you getting your money, Rafael? We're getting somewhere, right? So we gotta be a little more, you know, determined and bring young kids to join science, to like science. Otherwise, in 20 years, we're gonna be meeting again, and then we're gonna discuss the same. Let's make a letter, because when I returned from Brazil, I remember we were about 700 PhD in physics in Brazil. Somebody wrote a letter. And you know what made a difference was the work of some people. And of course, it's important the government to legitimize, to put money, but if they don't do it, we gotta be each day a little better than yesterday. And if we don't do that, we'll be discussing again. Okay? So I think this academy is very strong. If they write to UNESCO and say, we want to join you for this year, International Year of Science for Development. We want to make everybody conscious about this. We want to make a meeting here. We want to invite the ambassadors in Italy. That will make a difference, I think. Thank you. I would like to make a comment. Thank you, Vanderlei. Salvador y Ramón. Me too. Juan Carlos y Luis. Salvador, Ramón, Juan Carlos, Luis. I think we have to do all that. Transform science, footballize science, or transform it into a batucada or whatever. But what we are talking about is a different thing. While the developed countries are investing massive amounts of money in science and technology, 2.5, 2.8% of the gross national product, 3% of the gross national product, doing the revolution, the scientific and technical revolution, we are doing the small little things that will forever keep us in the bandwagon of science. If that doesn't change, if there is not a national project which incorporates science and technology as part of the development, we will continue footballizing whatever we want to footballize and talking to the children in the school of our neighborhood and all that. We do all that, and we should do it. Look. But that's not the discussion. If the Brazilian government decides to, now they have a cut, they are in crisis and everything, I think we will pass. I really think. But Luis said something, we need scientists. And If when we were good, the Brazilian government decided to double what they are putting in science, we didn't have scientists to do it. Because we didn't do the homework before. If you let me just finish for 1 second. And the problem is a problem of speed. Latin America has moved. I have been in this business and trying to do something for Latin America for the last 45 years at least. And Latin America has changed. But the others have changed 20 times more than we have. And when we change those 20 times, they will change 400 times more than we do. Yes, we can be the tail of the lion. But that's not what we are talking about. We are talking about really developing as a society with a project in which science and technology, in a time of history in which science and technology define practically everything. We are part of it. We are not footballizing things. We are trying to make a serious project of development
in which that is a significant component of what we do. No, but this statement that we have to double, just Ley, I have too many. Bueno, podemos Okay. cambiar al español. Tengo mucha gente en la lista. Ramón, in English, Spanish, whatever. Después. ¿Está prendido el micrófono? Sí. Ah. Primero yo creo que Salvador dijo mucho de lo que yo quería decir. Y segundo, quiero decirle a Vanderlei que yo llevo 40 años tratando de hacer lo que tú dices y no ha cambiado nada. Con 0.36% del presupuesto de un país, tú no puedes realmente creer que vas a desarrollar un sistema científico por más buenos propósitos que tenga. Entonces yo quiero rescatar la proposición de realmente si se pudiera escribir una carta que influyera sobre nuestros políticos, porque eso es lo que hay que cambiar. La película está súper clara para nosotros, digamos. Hemos peleado porque realmente estamos hipotecando el futuro de nuestros países y lo hemos seguido hipotecando por años. Entonces yo creo que es fundamental crear algunos modos de presión sobre los que mandan los países. En Chile, por ejemplo, en estos momentos se está escribiendo, hay casi 5.000 firmas que apoyan una carta rechazando una reducción en el presupuesto de ciencia. ¿Tú sabes cuánto reciben los militares? Por año reciben $1.000 millones a través del cobre. Pero más aún, nosotros nos podríamos estar preparando de hacer todos los motores de los futuros autos eléctricos porque estamos llenos de cobre y sin embargo no estamos haciendo nada. Y precisamente porque tenemos científicos, pero no hay ciencia. La institucionalidad es carente. ¿Y por qué? Porque sencillamente no tenemos una llegada al nivel político y la única manera es presión. Estas sociedades científicas, estas academias, pueden presionar y pueden servir para las presiones. Pero en estos momentos hay políticos, por lo menos en Chile, que están escuchando. Están escuchando y están de acuerdo en que estamos hipotecando el futuro. Porque no se trata, el número de científicos tiene que ver con la educación de nuestros niños. Pero tampoco estamos protegiendo a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes científicos no se les da nada y se les quita. Entonces lo que pasa en nuestros países es que sencillamente esos jóvenes brillantes que realmente están interesados en hacer ciencia se nos van a ir. Entonces yo pienso que yo no quiero que se diluya la proposición de la Carta, porque realmente es fundamental tener, y sobre todo, Monseñor Obispo, yo realmente le agradezco la posibilidad de estar aquí porque es maravilloso, pero realmente si usted pudiera conseguir que el Papa la firmara, eso sería fantástico. Tengo a Juan Carlos, a Luis Davidovich, Franklin, Gabriel, Carlos, Luis Herrera, Eligio. Ese es el orden. Armando. Ya, bueno, yo estoy plenamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho antes. Hay un punto que creo yo que tenemos que ver, es que no solo hay que pedir, sino que hay que convencer, y para convencer a los políticos que nos den más, tenemos que convencer de que nosotros podemos hacer algo que tenga un impacto en la economía de cualquiera de los países que están representados acá. Entonces, una de las cosas que yo echo de menos es que no solo hablemos de la educación y de la calidad de nuestros científicos, sino de que cómo nuestros científicos, nuestra ciencia, tiene impacto en la economía del país. Y eso significa de que, por ejemplo, colaboremos aquí. Yo veo que Bañato tiene un proyecto espectacular que todos podríamos colaborar para que esto se vea no solo en Brasil, sino que se vea en Sudamérica. Lo que está tratando de hacer él, a mí me dejó impresionado y estoy seguro que hay otros proyectos que se pueden apoyar, pero si colaboramos en eso, podemos llegar a tener un efecto económico en un país. Si no hay un producto que diga, mira, aquí tenemos el 0,1% del presupuesto del país que sale de la ciencia como una respuesta a la inversión a la ciencia, ahí tenemos claramente que el político va a tener que decir, sí, yo les voy a dar más. Entonces, eso es algo que con colaboraciones entre nosotros podemos lograr, pero nosotros tenemos que tomar, creo yo, una actitud de adultos y no solamente de pedir, sino que también de demostrar que nuestros productos son útiles, ¿ya? Entonces, esa parte yo creo que la podríamos trabajar un poco. Eso es todo lo que quiero decir. Luis Davidovich.
So, yeah, it's okay. So I would like to tell you some stories of success in putting pressure on the government in Brazil. Okay? So in this sense, I'll be more optimistic than Vanderlei with respect to this way of fighting for science. So that's, in 2011 and 2012, that was in the previous government, there were several cuts in the science budget since 2010. That there was a new president of Brazil, and Dilma Rousseff, and she started to cut the budget. So in 2012, and that was an initiative of the Brazilian Academy of Sciences, I was not the president at that time, but was in the board of directors, we started to contact people from industry, and the National Confederation of Industries, the Federation of Industries of the state of São Paulo, which is very powerful, and other federations, state federations of industries, and we did a joint document which was published full page in a very well-known newspaper in Brazil, Folha de São Paulo, full page. It was a document in support of science, technology, and innovation, signed by the Brazilian Academy of Science, the National Confederation of Industries, and several state federations of industries in Brazil. Document, civilized document, say, come on, we cannot, these cuts are going to be very bad for Brazil. And of course, if you cut very strongly, if you already have some structure working, that means that, people will leave because they cannot conduct the research. So, and as president of the Brazilian Academy of Science, I have to have the broad picture. I have to know what's happening all over the country. And the situation now is desperate. But let me tell you the successive story. So after this document was published, the president was really very impressed by that. And in 2013, the budget went up. Okay, cuts were, she did not cut the budget. She added money to the budget of 2013. Of course, after that, she started to cut again and again and again. And then this year, we had this 44% cut. Now, last year, the Estado de São Paulo, it's called Estadão. It's a big Brazilian newspaper from the state of São Paulo, published on Sunday a 2-page report. The title was Brazilian Science in the Intensive Treatment Unit. It's good for the medical people here. That was the 2 big pages and several facts showing what science had done to Brazil already, the good things it did, and what was the situation. That was on Sunday. On Monday, the president of Brazil, Temer, called the Minister of Science and Technology, the Minister of Finance, and the Minister of Planning, and they added 1.5 billion reais to the budget. Okay, that's divided by 3, you have the amount of dollars. Again, a story of success. Now, after that, this year, the fight has been especially tough. However, we have managed, to add now, recently, 5 million reais to the budget, and we have the hope that up to the end of the year, something more is coming. And that's an effect of the letter of the Nobel laureates. Okay, that's the information I have from people there. There is a consequence. So there is a consequence, which is nice to know. Now, I mentioned the question of industry, and that's very important. So I remember many years ago, there was also a document signed by industry alone, not the National Academy of Science, but industry alone in the United States, the big guys in industry, IBM, General Electric, General Motors, to the American Congress, saying the American Congress should support basic research in universities. And the reason was clear, the risk is too high for them. So they would rather have the government support basic science in universities, and so the industries can do things which apply the results of the universities and lower the risks. So I think involvement with industries is very important. I think that's a big problem in our countries. That's something that we should be aware of. When we say that, say, South Korea has more than 4% of research, of money applied, investment in research and development compared with the gross national products,
From this 4%, 3% come from industries, a little bit less, and 1.2% from the government. Of course, before getting to the situation, the government played a much more important role. But then, you know, they don't have Israel, the same thing. United States, again, there you have 2.7% of the gross national product invested in research and development. But again, about what? 70% of that is industry. China has, you know, 80% of the investment coming from industry, but of course not just private industry, also state-owned companies. In Brazil, about 60% of the investment comes from government, 40% of industry. I mean, that was before this big cut. Now I don't know how it is, we'll see after that. But then from the 40% of industry, a big part came from the Brazilian state oil company. Okay, so it was a state, it was not private money. Okay? So that's a big problem in our countries. That's a problem that we have to consider. But I should say, considering the situation of financing now in Brazil, that we are, you know, in several states of Brazil, we have very bad situations. I mean, people, for instance, who work in biology, in chemistry, their labs are stopping because they don't get to buy, how do you call, insumos for the experiments, like, you know, genetically modified mice. They have to import that. Products for the chemistry labs. It's dramatic. That involves the state of Rio de Janeiro, which is broken, bankrupt, and therefore it cannot add money to, because there is no money, there is no federal money, and in addition, there is no money from the state. The state of Minas Gerais also has a big problem. Rio Grande do Sul, Bahia, you name it. Okay? So I think this crisis now is really very important. I wonder how is the situation in other countries. But, you know, last week there was an article in Science, very interesting. There was a turmoil in the scientific community in Japan. They're saying that, you know, the science in Japan is really going to be jeopardized. You know why? Because since 2012, there was an overall cut in the budget of 5%. 5%, okay? And in Brazil, just this year, it was 44%. So I think it's a critical situation, and I do think that, you know, protests, Vanderlei, I think it helps. But I agree with you about all the other things that you said. I think you're right. I mean, we must make science, you know, a good thing we must convince society that science is important. And just finish. There was a research conducted by a Brazilian institution which is called CGEE, Center for Studies, which you know, makes studies for the government. And they made a poll in Brazil using these methods for elections. And they found out, and then they had a question for this poll, which was the following. Are you favorable to increasing the budget for science, even if that takes money away from other sectors of the economy? 80% of the people said yes. So, you know, so even though people don't know about science very much, they sympathize with the idea that Brazil must have science and that science is important. Also, the same research shows, well, that's not, of course, one should know about this, but, you know, they say that, you know, scientists are the sector of the country they rely most. You know, I don't have to tell you what they say about politicians, but, you know, they really think that scientists are people who they can rely upon. So I think there is a role for protests, but of course that's not sufficient. And with that, I agree fully with Vanderlei. There are many more things that can be done and should be done. Okay, Luis, thank you. Franklin. Muchas gracias. En mi preparación para venir acá, encontré algunos ejemplos de cómo la academia y el Papa han ejercido influencia sobre gobiernos, así que estoy en apoyo a lo que dice Stevens sobre la carta. Hay un ejemplo específicamente con Filipinas en el año 2000 y luego en el 2002, cuando el gobierno
estaba en diálogo con sus científicos. Los científicos estaban diciendo que para el desarrollo del país hacía falta la incorporación de organismos genéticamente modificados. El gobierno se resistía. Luego de las declaraciones del Papa Juan Pablo, eventualmente algunos arzobispos hablaron con el gobierno y eventualmente entonces el gobierno entendió, ¿no? Y creo que en Latinoamérica pudiera haber algún ejemplo, tal vez por esa línea, por la tradición del catolicismo y no sé, así que sugiero la exploración de ese mecanismo como una forma de hacer un acercamiento a los diferentes gobiernos de la región. Y esto lo digo utilizando mi sombrero como científico, no como representante del gobierno de Estados Unidos, porque como representante del gobierno no puedo hacer ese tipo de recomendación al Vaticano. Como científico también veo, y hablábamos anoche con el Sir Moncada y con Conrado, hablábamos de la necesidad de inversión en Latinoamérica en la ciencia básica. Estoy de acuerdo con Vanderlei, que hablaba de STEM Education como uno de los fundamentos. La razón por la que los chinos, indios y otros países van y pueden incubar sus cerebros, no solamente en Estados Unidos, pero también en Europa y en otros países, es porque sus estudiantes vienen con un fundamento básico en ciencia, tecnología, ingeniería, que les permiten llegar a estos países y tomar ventajas de lo que se les provee. En el caso, lamentablemente, de muchos países de nosotros en Latinoamérica, los estudiantes no vienen con esa preparación y se vuelve un esfuerzo muy grande para el profesor, que sigue siendo medido por su producción de papers, de patentes, etc. Cuando tenemos dos estudiantes, a mí me pasó exactamente lo mismo cuando fui a hacer mi doctorado en Estados Unidos. Yo fui con algunas desventajas, producto del sistema de Puerto Rico, y me costó un poco en el principio encontrar un laboratorio que me diera la mentoría, me guiara para lograr alcanzar el nivel en el cual venían mis compañeros de Europa, China y otros países del mundo. Así que cuando los países de nosotros no tienen esa inversión en el desarrollo del talento básico, pueden haber becas, pueden haber programas de intercambio, pero nos quedamos un poco cortos. Lo mismo, estoy de acuerdo con el programa del PIU que el Mario mencionó, pero realmente establecer un laboratorio de alto nivel cuesta tal vez más de $1 millón. Proveerle una beca de $40,000 para un investigador que vaya y se establezca en Latinoamérica es bien difícil. Solamente tal vez hay algunos campos donde con esa cantidad de dinero se puede establecer un laboratorio que sea funcional y competitivo a nivel global, pero sabemos, hablen con un profesor en universidades de renombre o profesores que han hecho contribuciones significativas y les van a hablar que el startup package de su laboratorio fue 2, 3, 4, 5 millones. Es lo que cuesta establecer y hacer ciencia. De ahí, de nuevo, que yo creo que la inversión de los países tiene que ser seria. Vemos, y también en el Departamento de Estado tenemos en colaboración con la American Association for the Advancement of Science, un programa que se llama NODES, N-O-D-E-S, se llama Network of Science Diasporas in Engineering and Science. En ese programa vemos la organización de las diásporas científicas en Estados Unidos. Vemos y tenemos ejemplos de muchos de esos profesores que están en instituciones en Estados Unidos que son elegibles para solicitar grants, ya sea de la Fundación Nacional de Ciencia, donde trabajé por un tiempo, o de los Institutos Nacionales de Salud, y son ellos los mejores conductores de la colaboración. Entienden el sistema de Estados Unidos, entienden el sistema de sus países de origen. Lamentablemente, las diásporas de Latinoamérica no están organizadas, ninguna de ellas. España las tiene bien organizados, Italia los tiene bien organizados, Alemania los tiene súper organizados, Turquía los tiene organizados, Pakistán los tiene organizados. Latinoamérica, lamentablemente, en mi experiencia, unos esfuerzos que comienzan Costa Rica, el embajador de Costa Rica ante Estados Unidos es un bioquímico, tiene ese interés y ha comenzado el proceso de organizar a su diáspora. México tiene está dando unos pasos también en organizar su diáspora y yo creo que ahí hay algo adicional que pudiera hacer, tal vez la CAL pudiera comenzar y tener ese mandato de organizar a las diásporas de Latinoamérica.
a lo mejor en el inicio no comenzando con esfuerzos de países individuales, pero sino atendiendo problemas a nivel de región. La capacidad y los problemas que tienen muchos de los países son los mismos. Tenemos una idiosincrasia similar, tenemos el lenguaje que nos une, el aspecto cultural que nos une también. Y a lo mejor ese pudiera ser el primer paso para lograr una vinculación de las diásporas, donde quiera que estén, no solamente en Estados Unidos, para lograr y facilitar el desarrollo en la región. Gracias. Gabriel, turno. Bueno, yo quería decir algo muy breve. En realidad estoy muy de acuerdo con Steve en esto de la carta, pero me parece que tenemos que ser muy claros en qué queremos poner en la carta. Al menos en la Argentina muchas veces existe una confusión y seguramente Armando estará de acuerdo conmigo, Tito y Belén, de ciencia, y cuando se habla de ciencia el gobierno piensa en palabras como emprendedurismo, tecnología, dar empleo. Y todas estas cosas que decía Vanderlei de futbolizar, digamos, existen en Argentina y están buenas, digamos, hay un Innovation Day, no sé por qué siempre en inglés, ¿no? Pero Impact Day, Innovation Day, todas las semanas. Pero se habla de cosas que se hacen afuera y en vez de pensar que podemos ser Latinoamérica un faro que ilumine desde la ciencia básica para poder hacer ciencia con compromiso social. Yo quizás haría un equilibrio entre lo que es la innovación productiva y la ciencia fundamental puro, definiendo a la ciencia con compromiso social. En nuestro caso, por ejemplo, nos pasó que cuando comenzamos a hacer ciencia básica empezamos con la purificación y el clonado de una proteína que nada tenía que ver con generar anticuerpos monoclonales o terapias. Ahora están interesados el gobierno en nuestras patentes, pero en su momento esto tomó 20 años. Para mí lo que los jóvenes necesitan recibir es el mensaje de que todo cuesta tiempo y trasciende los gobiernos. Entonces hay que pensar de una manera transversal y pensar que lo que hay que fomentar en Argentina y en Latinoamérica es la ciencia básica de buen nivel y con un compromiso social a futuro, digamos, y que de toda ciencia básica bien hecha va a salir seguramente un producto. Gracias. Sí, gracias. Yo voy a ser breve también. Yo quiero asociarme con la idea que ha presentado Salvador y Ramón, Gaby, y me quiero asociar de nuevo con la idea de la carta. Creo que es una buena idea. Yo pienso que el problema en América Latina no es un problema de educar a la clase política, porque yo creo que la clase política sabe, porque cuando les conviene, hacen lo que en inglés se llama pay lip service, y hablan de la importancia de la ciencia y la tecnología, etcétera, etcétera, y todos los proyectos, todos ustedes que han visto los programas preelectorales, leen que tiene un programa de ciencia y tecnología el partido tal o el partido cual. Lo que falta en Latinoamérica es la voluntad política. Y yo creo que esa voluntad política es el verdadero problema. Muchos de nuestros países han tenido experiencias en las cuales se ha mejorado la inversión en la ciencia. En el caso del Perú, por ejemplo, se ha mejorado la inversión. La mayor parte de los científicos peruanos están fuera del Perú y siguen saliendo jóvenes para los cuales no hay posibilidad de regresar, salvo que se cree una infraestructura que les permita regresar a las universidades peruanas. Y para eso necesitamos voluntad política. Y por eso creo que la idea de la carta puede ser buena, porque yo pienso que el ACAL podría ser un catalizador, pero un catalizador continental, no un catalizador individual en países individuales, pero continental. Por mi experiencia como peruano que viví 24 años en el Perú, sé que lo que a los políticos latinoamericanos les gusta es la idea de firmar grandes acuerdos, que son los grandes convenios en los que todos se ponen de acuerdo en hacer algo, ¿no? Y entonces tenemos la OEA, por ejemplo. Tenemos la posibilidad de plantear este problema frente a la OEA y ver si podemos conseguir que hayan fondos que se puedan usar para la integración de los científicos latinoamericanos. Porque cada uno de nosotros estamos trabajando, podemos trabajar a través de los CONICIT, CONICET, COSINTEC, etcétera. Podemos trabajar para tratar de mejorar el dinero dentro de nuestros países. Pero también tenemos que ayudarnos a integrarnos entre nosotros.
Y yo pienso, por ejemplo, que ya hay diferencias en el desarrollo científico entre nuestros países. Obviamente Brasil, Argentina están más adelantados, Chile, Perú está menos adelantado, México está más adelantado, etcétera. Pero eventualmente tenemos que pensar que tenemos que ayudarnos también con el capital humano. ¿Por qué es que todos los jóvenes peruanos o los jóvenes chilenos tienen que ir a Estados Unidos a estudiar? Podríamos enviarlos a Brasil o a Argentina, y entonces podría haber un mecanismo en el cual nos ayudamos tanto en capital humano como en conocimiento. Si Argentina está más adelantado, si Brasil está más adelantado, pues puede ser el receptáculo para estudiantes de países que están menos adelantados en ciencia. Pero ese tipo de integración de la que estoy hablando es una integración que se necesita un organismo que sea continental, en mi opinión. Un organismo que sea continental y, claro, algunos pensarán, bueno, eso nunca va a pasar. Yo creo que tenemos que dirigir nuestra vista a las estrellas, si es que queremos por lo menos conseguir algo en lo alto. Y creo que, específicamente, creo que la idea de la Carta es un primer paso, porque podría servir como una primera llamada, pero quizás ¿a quién la Carta? ¿A quién la Carta? ¿A todos los presidentes de Latinoamérica o a las autoridades de la OEA, quizás? De un organismo que tiene una organización ya y que tiene la posibilidad de, a través de todos los miembros participantes, tiene la posibilidad de llegar a cada uno de los países y formar quizás un gran acuerdo de la ciencia y la tecnología en Latinoamérica y ayudarnos de esa manera. Yo creo que el problema va por ahí y que no es un problema de educar a los políticos lo saben. Lo que pasa es que optan por otras soluciones, por otras prioridades y se olvidan cuando llegan al poder. El caso que puso Ramón es exacto. Venimos de dos países que son los primeros productores de cobre. Y cuando uno quiere hacer una casa en Lima y uno pide, como en Estados Unidos, que uno pide cañerías de cobre, le dicen, no señor, acá lo que se vende son cañerías de PVC, un material, un polímero sintético. Y lo mismo en Chile. Entonces tenemos problemas fundamentales que ni siquiera requieren una alta tecnología. Pero creo que si tenemos el capital humano y que si tenemos la integración de ese capital humano a lo largo de toda Latinoamérica, yo creo que podemos avanzar juntos mejor. Tu intervención. Una pequeña acotación, que me parece excelente lo de la Organización de los Estados Americanos, que antes solía hacer por la ciencia y ahora no hacen nada. Y así que esa es una actividad muy buena porque la ciencia es una cosa neutra y en eso necesitamos la ayuda del Departamento de Estado. Porque si no nos ayuda el Departamento de Estado con eso, no vamos a llegar nunca y esa es la manera de avanzar en gran escala, que podremos o no, pero hay que intentarlo. Una cosa, es que es relacionado al tema. Nosotros podemos llevar la inquietud, pero nosotros solo somos un miembro de la Organización de Estados Americanos. Mi consejo sería que todos ustedes estimulen a sus gobiernos a también a hacer una declaración durante la ministerial, que de manera coincidental es la semana que viene en Medellín. Tal vez una forma, y no sé, a lo mejor le cae un poco la presión al monseñor, es hacer esta carta y llevarla a la ministerial, que será la semana que viene en Colombia, donde todos los ministros de Ciencia y Tecnología de la región estarán en el mismo salón discutiendo temas de ciencia y tecnología de la región. Eventualmente, las declaraciones que salgan de la Ministerial de Ciencia y Tecnología van a la Cumbre de las Américas, que será el año que viene, si no me equivoco, en marzo. Así que yo creo que si se mueven pronto, la academia pudiera tener una oportunidad de hacer escuchar la voz de la Academia Pontificia de Ciencias y del grupo que está aquí reunido para llegar directamente a los ministros de Ciencias de la región.
para tomar nota, mencionaste que la reunión en 2 semanas más es de ministros de ciencia. La semana que viene. Ya, gracias. Tengo en la lista a Luis Herrera. Sí, bueno, yo también voy a tratar de ser breve y quiero redundar en lo que decía Carlos. El problema es muy complejo, desde problemas educativos, los problemas políticos, y se puede resolver a muchos niveles. Hay cosas que tenemos que hacer a nivel individual, que tenemos que hacer a nivel nacional, pero tenemos que ver cuál es la misión de la Academia de Ciencias de América Latina, que tiene que actuar a nivel continental. Y tenemos que definir las acciones que debe tomar, porque nos podemos meter en muchos rollos de tratar de resolver todo el problema complejo de la ciencia y la tecnología en América Latina y quedarnos ahí enmarañados. Yo creo que aquí ya se han propuesto cosas interesantes. Una es la carta que propuso Steven, que tiene que ser para todos los países porque todos tenemos el mismo problema. Se necesita una mayor inversión, se necesita un mayor número de investigadores y tenemos que aprovechar esta coincidencia con la Academia Pontificia para trabajar en conjunto, pero tampoco le tenemos que dejar la tarea toda la Academia Pontificia. O sea, yo creo que la CAL tiene que tomar su propio liderazgo y tener esos contactos con la academia o con nuestro representante de Puerto Rico, con el... Franklin. Entonces, tenemos lo de la carta, hay que hacer los contactos con la UNESCO. Yo creo que también podríamos aprovechar para hacer una reunión aquí, convocada por la CAL y la Academia Pontificia, de los ministros de Ciencia y Tecnología con miembros de la CAL, para sacar una recomendación en conjunto, porque efectivamente cuando se sientan sí les gusta hacer acuerdos y sí les gusta comprometerse a hacer cosas. Cuando uno va de manera individual con los ministros de Ciencia, siempre nos dicen que sí, pero nunca nos dicen cuánto ni cómo van a hacer las inversiones y siempre se queda igual. Entonces yo creo que lo único que propongo es que nos sentemos de manera práctica a pensar cuáles son las acciones que debería tomar la CAL para cumplir con una misión que debe estar ya definida y supongo es la de fortalecer la ciencia y la tecnología en América Latina. Gracias, Luis, está presente el tema de la CAL, ¿no? Y nos entusiasmamos mucho viendo las limitaciones que tiene la ciencia en Latinoamérica y tratemos siempre de mirarlo a través del prisma de la CAL, que ha sido uno de los propósitos del meeting. Tengo a Eligio. Yo no voy a repetir lo que fue dicho, yo estoy de acuerdo con todo. Yo solamente gustaría de enfatizar lo que Salvador dijo. Él hizo de punto exacto. La carta es fundamental, urgente, pero la dirección final de la carta yo creo que debe ser enderezada en la posición que Salvador puso. ¿Qué es lo que Latinoamérica va a hacer? ¿Qué es lo que Latinoamérica va a ser competente para competir con el mundo en la velocidad que el mundo está? Esto es una cosa que me preocupa mucho porque tenemos que investir en ciencia, tenemos que hacer esta carta. La carta, en mi visión, debe ir para todos los presidentes y también para las organizaciones, no solamente para las organizaciones, pero para todos los presidentes también, porque los presidentes normalmente no están, se olvidan de las organizaciones. Cuando quieren, ellos se olvidan de UNESCO, de Organización de los Estados, pero si se les envía una carta para cada uno, y también para UNESCO, también para la OEA, por ejemplo, va a ser mejor. Pero si pensamos en 20 años, mi preocupación es qué es lo que vamos exactamente
cuál es la tradición de Latinoamérica, el mundo muda muy rápido, muy rápido. Lo que estamos discutiendo aquí ahora, el mundo desarrollado está produciendo producto. Así que es una preocupación muy grande. Tenéis que ver que los economistas también, ellos piensan, ¿qué es lo que hicimos de productos que están en el mercado en Latinoamérica, compitiendo? Los carros que usamos son hechos no por nosotros. La comida sí, lo hacemos. La biodiversidad sí, es un espacio que tenemos. ¿Qué espacio tenemos para competir en el mundo del futuro? Si no hacemos esto ahora, solamente para terminar, lo que va a ocurrir es lo que está ocurriendo a lo largo de los últimos 40 años. Siempre vamos a estar un poquito atrasados. Y me gustaría de competir. Gracias. Gracias, Eligio. Padre, si el obispo le permite, usted puede hacer una intervención. Sí, puede. Ya. Perdón, después tengo a Vanderlei, a Claudio, a Mario. Todo después Rafael. A ti. Yo primero debo agradecer. Sí, pues presente. Debo agradecer a Monseñor Marcelo por haberme permitido estar acá. Gracias. Y pues bueno, soy de Panamá, pero estudio aquí en Roma. Realmente a participar me ha abierto un poco los horizontes, porque como estudiante un poco de ciencia con relación a la filosofía y la religión, te abre nuevos temas. Pero quisiera un poco recalcar que vuestro trabajo es importante para todos, ¿no? Primero para la humanidad, para las nuevas generaciones, pero también para los nuevos científicos que van saliendo. Y como aportación, suscitaría un poco a incentivar a los países para que formen las nuevas generaciones en el campo científico. Países que no tienen se han hablado un poco de países que no tienen buena formación académica a nivel científico, pues también un poco suscitar, ¿no? Desde la Academia de Latinoamérica, de América Latina, pero que realmente ese sea el punto de partida, ¿no? Que también se formen a las nuevas generaciones. Y otro punto, que creo que está en el centro de todas las reflexiones, es invitarlos un poco a no olvidar el punto central que tiene el hombre en toda la investigación científica. Creo que ese es el principio de donde parte y llega todo, que es el hombre, ¿no? Y reflexionar un poco sobre eso, si se recuerda un poco la historia de la ciencia como tal, surge de la necesidad de solucionar una problemática actual que tiene el ser humano, y de ahí surge todo. Y muchas gracias. Muchas gracias, padre. Vanderlei, make it short, please. No, solamente quiero decir que no soy contra la carta y que también no soy contra la posición de que con los números no es favorable. Pero eso está en los jornales, en los periódicos, que si no haber una inversión mejor, no mudamos los estatus. Entonces, concordo plenamente, pero ¿o qué hacemos? ¿Esperamos? ¿O vamos haciendo todo lo que podemos? Claudio. Gracias. Yo quería darle las gracias a Luis y a Carlos por haber recordado que efectivamente la razón de ser de la CAL es canalizar a nivel regional estas preocupaciones y tomar las iniciativas que vayan en favor de crear o de mejorar la actividad científica en la región latinoamericana. Cuando les invitaba al final de la presentación que hice a sugerirnos
las iniciativas que ustedes creen que son convenientes a ser tomadas, a eso es que me refiero justamente, porque los problemas de la ciencia en nuestros países, con diferente, digamos, nivel de desviación, son los mismos. ¿Y cuál es? Que la ciencia no es considerada por quienes toman las medidas para el desarrollo del país como un factor importante. Carlos tiene razón, lo que no hay es voluntad política. No hay voluntad política porque la ciencia no da votos. ¿Ok? Al no dar voto no les interesa a los políticos, más bien van a suplir otras necesidades que creen más urgentes. Así es. Lo que quiero decirle es que todas las iniciativas personales, cuando tienen un apoyo institucional, tienen fuerza. Y la razón de ser de la CAL es justamente servir de mecanismo para tratar de llegar a donde se debe llegar para mejorar o para tratar de impulsar el desarrollo de la ciencia como una actividad fundamental de los países, no como un además de. Entonces, si se hace esta carta, yo diría que tendría que ser una carta firmada conjuntamente, o por lo menos que tenga la representación por lo menos de la ACAL como un organismo regional que está interesado en esto. O sea, está muy bien que se haga la carta, pero nuevamente no podemos, si tenemos una academia que es para fomentar, para trabajar en pro de la actividad científica en nuestros países, pues tenemos que utilizarla para eso. Y tiene que tener la presencia que debe tener para efectivamente justificar su razón de ser. Porque si no lo hacemos, esto será un club de amigos que no llegará a ninguna parte. Es decir, si nosotros no comenzamos por reconocer la importancia de nuestra propia institución y utilizarla como una vía para resolver las cosas que nos preocupan, pues entonces, mire, no creo que vamos a llegar muy lejos con esto. ¿Ya? Terminé. Rafael y Francisco Barral. Gracias por la solidaridad, Mario. Rafael, soy Rafael, yo. sí, mi tocayo. Sí. Que hay varios Rafaeles. Es que antes estábamos de santo hoy día 24 de octubre, pues nos movieron para el 29 de septiembre, ¿te acuerdas? Miren, yo estoy de acuerdo con las cartas, sea una, sea dos, si la firma el Papa, mejor todavía, indudablemente. Pero hay una realidad que es una realidad política en la OEA en estos momentos. Aún un delegado del Papa no pudo poner de acuerdo a un grupo de países, unos prodemocráticos, otros no tan prodemocráticos, simplemente no los pudo poner de acuerdo. Y eso está vivo en la OEA. Entonces, yo estoy de acuerdo, la OEA sería la organización ideal para ese tipo de búsqueda. Pero habría que hacer antes un trabajo diplomático muy importante para conversar con todos los embajadores allí antes de que algo llegue allá. Si no, señores, el riesgo es que la carta del Papa, la carta de la CAL, o lo que sea, simplemente se pierda. Porque hay dos bloques en estos momentos en la OEA y eso nosotros lo sabemos muy bien. Quizás hay mucha gente que todavía ve a la OEA como algo, como
un solo bloque, pero no es así. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso o hacer un trabajo previo muy por debajo. Gracias. Finalizamos con Francisco. Yo voy a tratar también de ser muy breve. En realidad me engancho a lo que dijo él. Yo estuve trabajando por más de 20 años en una institución internacional, intergubernamental. Hemos hecho lo que pudimos. Hemos tratado de hacer lo que se decía, de hacer intercambio entre países menos y más desarrollados, o sea, lo que se decía South-South Cooperation. Y todo eso siempre se empantana un poquito en la burocracia, es difícil. Yo creo que la mejor iniciativa que podemos tomar es la de una carta directa a los presidentes, y donde yo, tomando la iniciativa que dijo Gabriel, invertiría todo, empezaría por la importancia de la ciencia y enfatizaría que lo que hay que hacer es promover la ciencia, y luego, como consecuencia, podemos decir que la ciencia va a producir un income, una producción industrial o lo que sea, pero no al revés, o no juntarlas, porque si no los fondos van siempre para el otro lado. Se puede terminar la carta hablando de la ciencia con ejemplos, como los que mencionaba, que están llenos. Milstein no buscaba los anticuerpos monoclonales terapéuticos, encontró porque buscaba cómo se hacían las inmunoglobulinas, la penicilina, tantos estos ejemplos que son industrialmente muy importantes, que fueron nunca ciencia básica, que fueron siempre ciencia básica y nunca un proyecto con un milestone de que en 5 años iba a producir tanto de capital. Así que yo, digamos, enfatizaría en la carta ese aspecto principalmente. Muchas gracias, Francisco. Bueno, yo me voy a apoyar en unas palabras que dijo Eddie en la sesión inaugural. Él ya les anunció que les iba a solicitar que me enviaran un párrafo. Yo he tomado nota, pero les agradecería si me envían un párrafo, nada más. Y yo procesaré eso con lo que han dicho. A lo mejor se les ocurre una cosa nueva después de que decanten estas ideas. Y ojalá en el futuro próximo, pero un párrafo, nada más. También les quiero recordar otra cosa, que nuestra intención es publicar un libro impreso, que sin perjuicio que después se va a poder acceder a él a través de la red, porque las publicaciones de la academia es muy buena para publicar en el sentido que tiene un sistema muy expedito y de mucha calidad. Las publicaciones están todas en la red, ustedes pueden ver todos los congresos que ha tenido, o los meetings plenarios, o los workshops temáticos, están todas las publicaciones asequibles y esta lo va a estar. Eddie repartió su ponencia, o su paper, digamos, todos tenemos acceso a él, y ese escrito nos da las direcciones editoriales, es decir, cómo hacer la referencia, etcétera. Al fin, ¿para qué les voy a describir ahora? Es cosas que copien el formato. Eso sí que creo que figuras en blanco y negro nomás, ¿no? Ya. Tenemos varios papers, acabo de recibir en el correo el deligio. Gracias. Queremos poner un plazo, Eddie, ¿no? ¿Un mes? Ya. Eso les quería decir. Y Eddie me ha concedido el honor, y yo le agradezco, pero lo va a hacer él. Me dice, ahora cierra tú el Congreso, pero yo creo que corresponde que lo haga él, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias. Creo que ha sido una reunión magnífica que esperamos tenga resultados concretos en mejorar la ciencia y la comunicación en América Latina, que eso es el propósito de ACAL y también es el propósito universal de la Academia Pontificia. Así que me queda agradecerle al personal de aquí, en particular Simonetta, que le han trabajado muchísimo, y en especial al obispo Marcelo Sánchez Orondo, que nos ha acogido en esto. Es una reunión muy especial porque es para una región especial. Y les voy a leer lo que se llama un quirógrafo, que me acaba de mandar el obispo desde acá. Sí, lo voy a leer. Le dice, bueno, contestación a uno mío.
Y le dije, qué bueno es tener la Academia Pontificia. Y me contestó, lo bueno es tener un papa. Así que muchas gracias a todos por venir.